¿Me confirman, por favor? Bien, entonces habíamos estado nosotros Sí, se ve, revisando profe. equilibrio. Gracias. Habíamos estado revisando, ¿se acuerdan? Esto es lo anterior que vimos. Y empezábamos a hablar, o íbamos a hablar del equilibrio químico en soluciones, ¿no? Parcialmente, pues ustedes tienen información y conocimiento de lo que es el equilibrio químico. Ya les había yo mencionado, ¿no? Que normalmente en química general, pues, se habla de equilibrio químico. Desde el punto de vista de la físico-química, pues, cuando hablamos de equilibrio químico, debemos tomar en cuenta un poquito más, y sobre todo si vamos a hablar de equilibrio químico en soluciones, de los componentes de las soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a verificar a continuación. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del equilibrio químico en soluciones. Bien, para hablar del equilibrio químico en soluciones debemos recordar una propiedad de las soluciones, que es básicamente la concentración. La concentración es muy importante cuando hablamos de soluciones, ¿no? O de disoluciones. Para esto debemos recordar, por ejemplo, aquí está como ejemplo una forma de expresar concentración en soluciones, que es justamente la molaridad, y que probablemente sea una de las formas de expresar concentración que más nos ayudan a nosotros a entender una serie de procesos dentro de la físico-química, ¿no? Recordando entonces, ponemos como ejemplo la molaridad, ¿no? Que básicamente es la medición de la concentración en donde determinamos el número de moles presentes en el soluto en una solución respecto al número de litros o cantidad de volumen expresada en litros de esa misma solución, ¿no? Básicamente, eso entendemos nosotros como molaridad, que es una expresión de la concentración, como podemos recordar y observar en la diapositiva, ¿no es cierto? M mayúscula en este caso, pues está representando esa forma de expresar concentración. Ahora, no solamente, pues, cuando hablamos de molaridad podemos evidenciar lo que aparece en la parte baja de la ecuación, de la diapositiva, perdón. Sea cual sea la forma en la que expresamos la concentración en una solución, nosotros tenemos la posibilidad de diluir una disolución. Eso quiere decir que vamos a aumentar el solvente en relación con el soluto. Y estoy seguro que ustedes también en algún momento utilizaron en química general esta expresión que tenemos en la parte baja, ¿no? M1 multiplicado por B1 es igual a M2 que multiplica por V2, digamos más bien, ¿no? La costumbre de llamarle B a ambas, pero en realidad es V, ¿no es cierto? Bien, en este caso, pues nosotros tenemos esta relación en realidad que nos ayuda a entender los cambios, ¿no? En la concentración. Básicamente, los cambios en la concentración nosotros podemos observar gracias a la ecuación que tenemos abajo, a la relación que tenemos abajo, pues que la conservación del número de moles en realidad es efectiva o se mantiene. Cuando nosotros diluimos una solución, solo estamos aumentando el disolvente, pero la cantidad de soluto se mantiene. Obviamente la concentración se modifica, pero debemos entender que el soluto que está disuelto o presente en la disolución no se va a ningún lado, simplemente cambia su concentración, ya que el volumen normalmente o bien aumenta o bien se reduce. Si nosotros utilizamos esta relación que tenemos abajo, nosotros podemos ir desde una concentración 1 y un volumen 1, podemos pasar a un volumen 2 que normalmente puede ser conocido y podemos llegar a determinar una concentración 2, que en este caso sería M2, hablando de molaridad como forma de expresión de concentración, o podría ser cualquier valor de concentración. Podríamos reemplazar esta relación de forma más general como C1V1 igual a C2V2, en donde pues C viene a ser una forma cualquiera de expresar concentración. En este caso pues estamos hablando de molaridad, ¿no es cierto? Pero gracias a esto nosotros podemos pasar de un volumen menor a un volumen mayor, o podemos pasar de un volumen menor a un volumen mayor, o viceversa, de un mayor a un menor, y vamos a obtener una segunda lectura de concentración, ¿no? A partir de una conocida.
Esto quiere decir o nos indica pues que la dilución lo único que hace es efectivamente eso. O bien aumentar el volumen cuando estamos hablando de diluir, o en algunos casos concentrar. Es decir, disminuimos el volumen, pero la cantidad de soluto se mantiene en realidad. Lo que se ha reducido es el volumen y en el caso anterior lo que se ha aumentado es el volumen nada más, ¿no? Eso simplemente recordar, ¿no? Que es un detalle de las disoluciones cuando hablamos de equilibrio químico en disoluciones. La mayoría de las reacciones, cuando nosotros hablamos de disoluciones, sobre todo, pues son de tipo reversible, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un doble sentido o una doble flecha en la parte central en la reacción, ¿no? Ese es el símbolo de la reversibilidad de reacciones. Y en este caso nosotros normalmente podemos identificar, como ya mencionamos, una constante de equilibrio, ¿se acuerdan? Que la denominamos como Kc. Esta Kc es justamente esa constante que nos indica que la reacción se ha estabilizado y ha terminado y ha tomado una dirección efectiva, ¿no? En función de la espontaneidad y de las características de las sustancias que están reaccionando. Ya vimos esta relación en la clase pasada, bueno, antes de la evaluación, en donde definimos, ¿se acuerdan? Esta ecuación que tenemos aquí y que nos ayuda a determinar el valor de Kc, que era justamente esa constante de equilibrio. En este caso, entre los corchetes aparece pues el valor de la concentración molar de los participantes en la reacción, que en este caso de forma general son AB y los productos C y D, ¿no? Entonces ya vimos los detalles de Kc y de cómo se determina Kc. Pero en este caso, pues recordando que cuando hablamos de equilibrio químico en soluciones, pues tenemos esta característica de reversibilidad. Cuando los reactivos y o los productos son gases, ¿no? Se puede definir en lugar de Kc una constante que reemplaza a Kc en estas condiciones de estado diferente, ¿no es cierto?, al acuoso. En este caso, para el estado gaseoso, tenemos la definición de Kp, que es justamente el equivalente, es una constante de equilibrio también, pero para el estado gaseoso. Tenemos entonces, obviamente, como ustedes pueden observar, una reacción en donde los componentes son mayoritariamente pues, de tipo gaseoso, ¿no? Obviamente en algunos casos podemos tener la formación de fases diferentes a la gaseosa, ¿no? Pero normalmente predominan las sustancias en estado gaseoso. Cuando tenemos este tipo de reacciones, nosotros podemos darnos cuenta que conviene más hablar de una constante de equilibrio denominada o definida como Kp, en donde hacemos referencia más que a las concentraciones a una variable que es muy importante en el estado gaseoso, que es la presión. Es por eso que Kp representa, en este caso, pues la presión de cada uno de los componentes y la variación también de la concentración en los entes químicos presentes en la reacción, ¿no? Es por eso que nosotros finalmente tenemos, fíjense en la ecuación que tenemos en la parte baja, donde se describe Kp, ¿no? Fíjense la similaridad que tiene con Kc. Y en este caso, pues pasamos de hablar de concentraciones a presiones parciales, es decir, de los componentes involucrados en estado gaseoso que están involucrados en la reacción. Obviamente, aparecen todos los componentes, ¿no?, en la reacción general, pero en la determinación del valor de Kp, fíjense ustedes que aparecen básicamente aquellos componentes que están solo en estado gaseoso, ¿no? Si ustedes se fijan en el numerador tenemos D, ¿no es cierto?, que aparece aquí en estado gaseoso, tenemos en los reactivos A y tenemos también el otro reactivo B, que son gases, ¿no?, y que aparecen en la relación. En este caso, pues fíjense que D desaparece de la ecuación, ¿no es cierto?, aquí no lo tenemos, porque justamente está en estado sólido, ¿no? En ese caso, pues no podemos hablar de presiones y no se le toma en cuenta para la definición de Kp. Y también podemos nosotros decir que Kp es igual a Kc, como tenemos esta relación adicional en la parte baja también, ¿no?, multiplicada por RT y elevado a delta N, ¿no?, donde delta N es la variación de las moles gaseosas que están presentes. Y esta variación de las moles gaseosas pues está relacionada con
justamente la concentración y también la presión en la que están las especies gaseosas. Cuando el equilibrio es heterogéneo, porque nosotros tenemos soluciones que suelen estar en diferentes estados o de diferentes tipos, cuando el equilibrio es heterogéneo, sucede que tenemos entes químicos participantes que están en diferentes fases. Recuerden ustedes cuando hablábamos de homogéneo y heterogéneo hablando de fases, ¿no? En el caso de heterogéneo tenemos fases distintas. En ese caso no se considera la concentración de los sólidos ni de los líquidos inmiscibles para el cálculo de Kc, ¿no? Y esto va pues en relación a las ecuaciones que vimos anteriormente, tanto para Kc y posteriormente veremos pues para Kp. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos entonces diferentes entes en diferentes fases en una reacción química, normalmente se omite la posibilidad de incluir en los cálculos, en este caso, de aquellas sustancias que pueden estar en estado diferente, ¿no? A menos de que sea el estado predominante, ¿no? En ese caso omitiremos la que obviamente esté en un estado diferente minoritariamente presente. Asimismo, no se debe considerar los líquidos inmiscibles cuando determinamos la constante de equilibrio, ¿no? Líquidos inmiscibles, pues obviamente aquellos que no se pueden mezclar básicamente de manera efectiva. Sustancias polares con sustancias apolares, por ejemplo. Cuando la reacción química sucede en varios pasos, cuando tenemos obviamente un mecanismo que transforma los reactivos en productos en diferentes etapas. En ese caso, el Kc final, la constante de equilibrio final, corresponde a la multiplicación de las diferentes etapas o fases intermedias antes de llegar al equilibrio final, ¿no? Cuando hablamos de mecanismo, nosotros hacemos referencia, imaginémonos que nosotros tenemos las sustancias A y B que forman la sustancia C más D. Pero este proceso de transformación que tenemos aquí, pues sucede en diferentes etapas, ¿no? Una etapa 1, una etapa 2, por ejemplo, una etapa 3 y finalmente tenemos la aparición de los productos, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos la formación temporal de productos intermedios que finalmente terminan convirtiéndose en estos productos que hemos mencionado aquí. Esto es un mecanismo, es decir, los diferentes pasos que sigue una reacción para formar los productos. Cuando tenemos este tipo de situaciones, nosotros tomamos en cuenta para la determinación de Kc la multiplicación de las etapas intermedias. Es decir, en el caso de aquí sería el Kc de la etapa 1, ¿no es cierto?, multiplicado por el Kc de la etapa 2 y multiplicado por mi Kc de la etapa 3, ¿no? O podemos poner 3 palitos así, ¿no? No hay problema. La multiplicación de esas etapas, pues, equivale, en este caso, pues, al valor total de Kc, ¿no? De la transformación de unos reactivos finalmente a unos productos. El Kc de la reacción inversa, esto también es un dato importante, el Kc de la reacción inversa es el inverso de Kc, tal cual como se muestra entre paréntesis lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Si yo tengo la reacción A más B, lo directo para formar C más D, perdón, la inversa, pues obviamente será de C más D para formar A más B, ¿no es cierto? Lo directo y lo inverso. En este caso, pues si la una es igual a Kc, la otra será 1 sobre Kc, ¿no? Y de esta manera, pues se cumple esta relación que tenemos entre la formación y la descomposición o la reacción directa y la reacción inversa de una reacción química. Bien, si tenemos sistemas heterogéneos de los que estamos hablando en soluciones o en disoluciones, también es necesario que hablemos del equilibrio de fases heterogéneas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo que ya habíamos mencionado, una reacción química que ustedes pueden observar del cloruro de plata
que se descompone en ion plata y ion cloruro, como ustedes pueden ver, ¿no? Partiendo de un estado sólido a un medio acuoso, ¿no? En este caso, pues, fíjense lo que nos menciona la nota de la parte baja y que tiene relación con lo que ya dijimos en la diapositiva anterior. El cloruro de plata sólido no entra, no se toma en cuenta o no entra en la expresión del equilibrio para esta reacción porque está en una fase diferente. Esto es normalmente lo que se toma en cuenta o lo que se debe tomar en cuenta o las especificaciones que deben añadirse pues cuando hablamos de equilibrio de fases heterogéneas. Tenemos aquí nosotros la presencia de 1, 2, 3 entes químicos y tenemos la presencia de 2 estados de agregación, ¿no es cierto? Tenemos el sólido y tenemos el acuoso o líquido. Y de esta manera, como estamos hablando de equilibrio en soluciones, pues debe tomarse para la determinación de mi constante, que nosotros hemos determinado o definido como Kc, la constante de equilibrio. En este caso solo se toma en cuenta la presencia o la participación de los entes en estado líquido o acuoso en este caso. Y fíjense que no tomamos en cuenta el reactivo que se descompone inicialmente por estar justamente en estado sólido. Recuerdan que en los casos anteriores teníamos la relación que aparecía pues con un denominador y un numerador, ¿no? En este caso pues el denominador desaparece porque corresponde a los reactivos. Mi reactivo es en un estado o está en un estado de agregación diferente a los productos, por tanto no necesito tomar en cuenta para el equilibrio de fases. Cuando hablamos de sistemas heterogéneos, ¿no? Y de la misma manera, pues recordemos que lo que está dentro de los corchetes representa la concentración de los entes químicos y los exponentes de cada corchete representan a los coeficientes que se anteponen a las especies que en este caso aparecen. Y como en este caso es la unidad, pues no se necesita añadir o poner como exponente, ¿no es cierto? Bien, cuando nosotros hablamos de equilibrio en sistemas heterogéneos, en soluciones que corresponden a sistemas heterogéneos, también debemos recordar lo que tiene que ver con la cinética química y de alguna manera ya mencionamos que en el equilibrio tiene que ver muchísimo la cinética química. La cinética es básicamente la velocidad y también el mecanismo mediante el cual los reactivos se transforman finalmente en productos, ¿no? Y a una velocidad específica, básicamente. Cuando hablamos de equilibrio químico, este aparece o se da cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, ¿no? Y ustedes justamente tienen aquí la ejemplificación simple de esto, ¿no? El paso de A a B o el paso de B a A sería pues nuestra relación directa y nuestra reacción inversa, ¿no? Y cuando se alcanza el equilibrio químico, justamente se dice que la velocidad de reacción de ambas, directa e inversa, pues es igual o es la misma. Y esto también puede ser expresado tal cual como aparece un poquito más abajo. Si ustedes observan, nosotros hemos definido que a los productos, ¿no? Hablamos nosotros en este caso de una velocidad y de una constante de formación y una constante, pues, también, digamos, de descomposición o de ida y de vuelta, digamos así, ¿no? KF para la una y KR para la otra, que estarían, digamos, o que aparecen ahí multiplicándose por cada una de las concentraciones de los entes químicos involucrados. Si arriba hablamos solo de A a B, como reacción química, pues abajo deben aparecer asimismo esa sustancia A que genera la sustancia B. Y en el un caso, pues KF sería la constante en la formación, en la ida o en la parte directa, y KR pues en la reversa o en la indirecta, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Pero básicamente en el equilibrio, como ya mencionamos, pues nosotros estamos relacionando ambas direcciones, ¿no? Tanto la directa como la inversa. Es por eso que tenemos abajo pues esta relación, ¿no? Y hemos denominado Kc como la constante de equilibrio, pues que involucra la ida y la reversa, digamos. Y obviamente aquí aparece nuevamente la reacción, en este caso en función o tomando en cuenta
el criterio también de la cinética química dentro de una reacción. Si utilizamos una reacción más compleja, no de dos componentes, dos entes químicos involucrados, sino de 3, 4, 5 o más, pues simplemente tendremos que involucrarlos en la reacción, tal como se ha hecho en los casos anteriores. Bien, se calcula QC en este caso, ¿no es cierto?, que se denomina como cociente de reacción, de la misma forma como se calcula la constante de equilibrio que vimos en la diapositiva anterior, pero lo único que debe hacerse es tomar en cuenta las concentraciones de los participantes o de los entes químicos que se involucran en la reacción en cualquier momento de la reacción, ¿no? Nosotros, por un lado, hablamos de la constante de equilibrio que se da cuando la reacción ha terminado, o se ha estabilizado o ha logrado el equilibrio. Pero desde el punto de vista de la cinética química, se puede calcular QC, que es el cociente de reacción, en cualquier momento de la reacción. Eso quiere decir que no necesariamente sea cuando la reacción alcanzó el equilibrio o la formación final de los productos, ¿no? Esto debe tomarse en cuenta sobre todo cuando tenemos reacciones que tienen un mecanismo de reacción en diferentes pasos o en varios pasos. De esta manera se permite predecir que la dirección de la reacción irá en un sentido específico, ¿no? Y en el caso del equilibrio, pues finalmente QC se iguala con KC. Es decir, lo que habíamos mencionado hace un ratito, que QC puede calcularse en cualquier momento de la reacción. Cuando la reacción alcanza el equilibrio, pues este valor de QC termina igualándose a KC, que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Y debemos también considerar lo siguiente. Cuando QC es menor que KC, en este primer caso que vemos aquí, se favorecen la formación de los productos partiendo de unos reactivos cualquiera, ¿no es cierto? Cuando el valor de QC es igual al valor de KC, tenemos que la reacción esté en equilibrio, es decir, probablemente ya terminó o culminó la reacción. Y cuando tenemos que QC es mayor que KC, como en la parte de abajo se expresa, en este caso, pues, se favorece la formación de reactivos partiendo de productos. Es decir, en un caso tendríamos lo directo y en el caso de abajo tendríamos lo inverso, ¿no? Para una misma reacción, obviamente. Bien. Perdoncito, aquí me parece que está duplicada la diapositiva. Bien, continuamos mencionando y hablando del equilibrio, ¿no es cierto?, en sistemas heterogéneos. En el caso de que tengamos un equilibrio sólido-líquido, ¿no?, similar a la reacción que vimos, que involucraba sustancias sólidas y generaba productos en estado gaseoso, en estado acuoso, perdón. Algo así tenemos aquí también y debemos añadir la siguiente información. Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. En este caso, pues debemos decir adicionalmente lo siguiente. Las leyes del equilibrio químico, en este caso, ¿no es cierto?, constan de dos fases, básicamente. Una fase sólida, ¿no?, obviamente, y también tenemos una fase en disolución acuosa o en líquido o en fase líquida, que normalmente contiene los iones que estaban presentes en la fase sólida. Normalmente este tipo de equilibrios tenemos en reacciones de descomposición, tal cual como vimos acá en el caso del cloruro de plata, ¿no es cierto? Partimos de una sustancia sólida y terminamos, fíjense, esto es sólido, y terminamos en productos en fase acuosa o líquidos, ¿no es cierto? En ese caso, pues, nosotros evidenciamos que tenemos un equilibrio heterogéneo sólido-líquido, donde pues aparecen estas dos fases que ya hemos mencionado, ¿no? Normalmente es obvio que los iones que provienen de la fase sólida inicial terminan en la fase acuosa. Y como estamos hablando nosotros de iones,
pues es obvio que estos van a tener cargas positivas y cargas negativas en esa fase líquida o acuosa. Una gran parte de los análisis químicos, ¿no es cierto?, que se realizan normalmente, ya sean de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo, se realizan por métodos como el de precipitación, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues muchas veces esas sales que precipitan son poco solubles en un determinado disolvente o solvente, y este solvente, pues generalmente o normalmente es el agua. Esa justamente es la clave para poder hacer las respectivas determinaciones analíticas de las especies químicas presentes y medir, por ejemplo, sus concentraciones, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones prácticas es justamente el análisis químico, ¿no? Gracias a los procesos de precipitación para poder separar estas especies que terminan en la fase líquida cuando tenemos inicialmente un equilibrio sólido-líquido, ¿no? Una vez que han sido precipitadas, pues es mucho más fácil hacer las determinaciones, las mediciones de concentración para finalmente hacer las separaciones. Asimismo, no solamente es para el análisis químico la aplicabilidad del equilibrio heterogéneo entre sólido y líquido, sino también que gracias a esto nosotros podemos a nivel industrial o a nivel ambiental llevar estas aplicaciones, por ejemplo, para hacer la eliminación de sustancias tóxicas. Muchos de los contaminantes que nosotros encontramos en la naturaleza pues están en forma iónica y pueden ser precipitados, por ejemplo, de un agua residual, ¿no? Las aguas residuales son justamente un medio líquido o un medio acuoso rico en especies o entes químicos que muchos de estos pueden ser tóxicos o contaminantes. Gracias a la acción o a la adición de ciertas sustancias complejantes o precipitantes o coagulantes, como quiera llamarse, pues se puede separar las sustancias contaminantes del medio líquido. No solamente para identificarlos, ya sea cualitativamente, sino también para cuantificarlos y saber la cantidad de estas sustancias presentes en el agua, para poder conocer, por ejemplo, si se rebasan o si se cumplen con límites permisibles, ¿no? Que están estipulados en legislación ambiental, por ejemplo. De esa manera, pues nosotros tenemos una forma muy clara de aplicabilidad de lo que tiene que ver con el equilibrio. Recordemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos una muestra, ¿no?, a la que le añadimos, ¿no? Imaginémonos que esta es una muestra es una solución, es una muestra de agua que es residual, ¿no? Le vamos a añadir una sustancia que sea complejante, ¿no es cierto?, que justamente hace que aquí se formen coágulos o precipitados que pueden flotar o pueden irse al fondo, ¿no?, para finalmente obtener un agua clara y obviamente también yo puedo obtener aquí pues las sustancias extraídas precipitadas, ¿no es cierto? Puede ser por medio de filtración, centrifugación o cualquier otro mecanismo físico o mecánico mediante el cual yo pueda separar, ¿no? Estas sustancias pueden justamente cuantificarse, pueden medirse, pueden determinarse y esa es una de las aplicaciones pues clave para tratamientos de depuración de aguas residuales, por ejemplo. Todos los tratamientos de depuración de aguas residuales hacen algo similar a lo que estamos esquematizando aquí. Tenemos un agua que primeramente tiene sustancias contaminantes y luego pues es un agua limpia, ¿no? Y tengo pues obviamente las sustancias contaminantes separadas. Gracias a eso, pues a esta posibilidad que tenemos nosotros con los sistemas heterogéneos, pues logramos este proceso. Recuerden que inicialmente tenemos un equilibrio, ¿no? Y este equilibrio, pues, que ha alcanzado las sustancias que se han desechado en un agua residual, pues tienen un equilibrio momentáneo, ¿no? Muchas de las sustancias estarán disueltas en el agua y otras probablemente estarán suspendidas en el agua residual. Después del proceso de precipitación y separación, nosotros tenemos un nuevo equilibrio. Lo que tenemos acá es un agua que ya se estabilizó después de haberle quitado
aquellas sustancias contaminadas, ¿no? Es decir, seguimos hablando de equilibrio y es un equilibrio, pues, que se alcanza nuevamente después de un proceso que puede ser físico, que puede ser químico o ambos, y también que podría ser microbiológico, y que finalmente me da una sustancia equilibrada para poder ser liberada en la naturaleza finalmente, ¿no? Y uno de los principios del tratamiento de las aguas residuales es justamente eso, partir de un equilibrio temporal para finalizar con un nuevo equilibrio, ya con una sustancia, en este caso el agua, totalmente limpia, ¿no? Aquí algo que adicionalmente tenemos cuando hablamos necesariamente de soluciones, algo que ya mencionamos con ustedes y ustedes ya conocen respecto a la solubilidad, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que acabamos de mencionar en cuanto a contaminación, ¿no? La solubilidad ustedes ya conocen, que es justamente la presencia de un soluto en una concentración cualquiera, pues en un disolvente, ¿no? Y en función de la sustancia, pues esta solubilidad tendrá un grado menor o mayor de, 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 de- de capacidad de disolverse justamente en el medio que normalmente es el agua, ¿no? Tomando en cuenta esto, el potencial de solubilidad de las sustancias, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos o podríamos conocer la concentración máxima que a cierta temperatura pues puede admitir una muestra de agua, por ejemplo, o un solvente como el agua. Y en este caso, pues normalmente cuando hablamos de equilibrio, ¿no? Tenemos las dos grandes situaciones cuando hablamos de soluciones o de disoluciones. Por un lado, la solubilidad de sustancias y por otro lado, pues la no solubilidad o la poca solubilidad de las sustancias, ¿no? Y desde el punto de vista del equilibrio químico, cuando tenemos sustancias solubilizadas, es decir, sólidos solubles en agua, ¿no? Y que están ya disueltos en agua, en este caso, pues tenemos que, gracias a esa solubilidad, las sustancias que originalmente estuvieron en el medio sólido, pues terminaron en forma iónica en su totalidad en la solución. Cuando tenemos la poca solubilidad o solubilidad baja o escasa, o insolubilidad también, tenemos el caso en el que nosotros vamos a tener eh, un equilibrio, ¿no? Pero es un equilibrio que difiere mucho del equilibrio que pudiéramos obtener nosotros en las sustancias solubles, ya que tenemos una total disolución. En el otro caso, pues tenemos que es un equilibrio diferente, ¿no? Ya que tenemos que el sólido es poco soluble en el medio líquido. En este caso, pues normalmente se suele expresar este equilibrio como Ks, que está relacionado con el producto de solubilidad o constante de solubilidad de la sustancia sólida en el medio líquido, ¿no? Y que obviamente también se trata de un equilibrio porque hay un límite justamente de la solubilidad, ¿no? Y la reacción química de solubilidad en la solución también se estabiliza en un punto específico, tanto en las solubles como en las poco solubles, ¿no? Y de esta manera, normalmente en el caso de tener poca solubilidad, se puede expresar el equilibrio que alcanza la solución con la constante Ks. Debe mencionarse también que tomando en cuenta el grado de solubilidad de las sustancias sólidas, básicamente en el medio líquido, se debe considerar lo siguiente. Poco solubles son aquellas sustancias que en disolución acuosa saturada tienen disuelto menos del 0,01 moles por litro, ¿no? De alguna manera esto complementa lo que ya hemos dicho acerca de solubilidad. Y son sustancias solubles, en cambio, aquellas que pueden mantener esa disolución en el agua, en situación, o saturando, digamos, en este caso, la solución o disolución en una cantidad mayor a 0,01 moles por litro, ¿no es cierto? En ese caso, pues hablaremos de solubilidad o que son solubles. Bien. Y para finalizar un poquito esto que tiene que ver con solubilidad y con el equilibrio, obviamente, recordemos que mientras está en proceso de disolución o de disolverse el sólido en el líquido, todavía no alcanzamos el equilibrio. Cuando se ha alcanzado la disolución total,
ahí es que se alcanza el equilibrio, ¿no es cierto? Y esto depende pues de factores bastante conocidos. El hecho de relacionar la solubilidad con la temperatura pues es bastante conocido y nosotros ya lo mencionamos. De hecho, cuando vimos, ¿se acuerdan esas pequeñas tablas de solubilidad de ciertas sustancias sólidas en agua? Habíamos mencionado de que estaban determinadas o medidas a cierta temperatura, ¿no? Y aquí volvemos a recordar el hecho de que la temperatura es un factor importante que influye en la disolución también de los compuestos iónicos, ¿no? Eh, la relación pues está de forma directa con el aumento de la temperatura, pues aumenta también la posibilidad de la disolución. ¿Qué es lo que sucede íntimamente en este caso en la solución, ¿no? O en la reacción química? El aumento de la temperatura básicamente aumenta la energía de las estructuras cristalinas del sólido que se está disolviendo, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, entonces aumenta el número de vibraciones en aquellas estructuras sólidas que se están disolviendo. Pensemos entonces nosotros en un recipiente que contiene agua, al cual estamos agregando, por ejemplo, cristales de cloruro de sodio, ¿no? En este caso, pues, cuando tenemos los cristales en el medio sólido, ¿no? Recordemos que si tenemos un proceso de agitación vigorosa, pues la disolución se favorece, ¿no es cierto? Y si aumentamos y si incrementamos la temperatura, ¿no es cierto? Pues este fenómeno de disolución también mejora. Lo que sucede es que nosotros tenemos aquí, digamos que, gránulos o cristales de cloruro de sodio. Pero también sabemos que cada cristal, ¿no es cierto?, es un conglomerado de, de moléculas de cloruro de sodio que están formando una estructura cristalina, ¿no es cierto? Entonces no es solamente una molécula de cloruro de sodio, un gránulo de cloruro de sodio, sino son cientos, miles o incluso millones de moléculas de una sustancia presentes en un cristal sólido. Internamente en cada uno de los cristales pues aumentan estas fuerzas vibracionales que hacen que las fuerzas que mantienen fusionadas la estructura sólida en este caso del cristal de cloruro de sodio, pues vayan rompiéndose y vayan separándose. De esta manera, pues la temperatura influye, este proceso se acelera y la disolución aumenta. Pero como habíamos dicho desde que estudiamos disolución en algunas clases atrás, pues siempre tiene un límite. No quiere decir que si yo subo hasta el infinito la temperatura, pues yo voy a tener mayor disolución o solubilidad. Siempre hay un límite que va en relación de las características del sólido justamente, ¿no? Y obviamente de las características del disolvente también. Tenemos otro factor que influye en la solubilidad y adicionalmente debemos mencionar que la energía o el factor energético juega un papel muy importante también. En este caso, debemos entender que como estamos hablando de compuestos iónicos, ¿no? Estos compuestos iónicos están bajo la acción de fuerzas electrostáticas, como ya habíamos mencionado también en clases pasadas. Recuerden que las fuerzas electrostáticas son las que hacen que aquellas partículas cargadas positivamente se atraigan justamente con las partículas cargadas con una carga contraria. Asimismo, cuando hablamos de electrostática, sabemos que las cargas iguales pues repelen, ¿no? Eh, justamente a cargas del mismo valor en este caso, ¿no? Del mismo signo, digamos así. En este caso, las fuerzas electrostáticas, pues de alguna manera mantienen unidas las estructuras de los sólidos originalmente. Y cuando se toma en cuenta las disoluciones en este caso, pues lo que se está haciendo es vencer esas fuerzas electrostáticas que originalmente mantienen esa red cristalina, como por ejemplo en el caso del cloruro de sodio, para finalmente separar. En ese caso, pues mientras mayor sea justamente esa fuerza que interacciona y que une los iones dentro de un cristal,
pues se necesitará justamente mayor energía para separar esas fuerzas, ¿no? Entonces, en este caso, pues esas fuerzas electrostáticas que mantienen unidas a los iones, pues necesitan de una fuerza, digamos, externa que los separe justamente en el medio de la disolución, ¿no? En este caso, pues esa fuerza puede estar determinada, por ejemplo, por una misma inducción de electricidad en el medio, por ejemplo, como es en el caso de procesos de electrólisis que sirven para separar moléculas de sustancias unidas por fuerza electrostática, justamente, ¿no? Y gracias a la inducción de electricidad desde fuera, en el sistema, pues también se puede lograr la separación de estas fuerzas que originalmente mantienen sólidos, unidos a los sólidos. Asimismo, tenemos otro tipo de fuerzas que pueden intervenir en este caso, como por ejemplo, fuerzas mecánicas o fuerzas de agitación que pueden ayudar al proceso de solubilidad de un sólido, pero sabiendo siempre que estoy yo adicionando al sistema una fuerza externa, ¿no? Justamente para vencer las fuerzas electrostáticas. Y tenemos también otro factor que es bastante importante cuando hablamos de solubilidad, que es el factor entrópico. Recordar que la entropía pues es básicamente la cantidad o el grado de desorden entre moléculas de un sistema. En este caso debemos mencionar que existen procesos de disolución que son por un lado endotérmicos, ¿no? Y perdón, parece que por ahí alguien encendió el micrófono. Yo les decía que existen, por ejemplo, procesos endotérmicos, ¿no? Como algunos ejemplos, como en el caso del cloruro de amonio, por ejemplo, ¿no? Al ser justamente disuelto en agua, en este caso, pues nosotros tenemos una transición de un sistema ordenado del cloruro de amonio, ¿no? Y que justamente al ser disuelto o al entrar en contacto con el agua, pues estos cristales comienzan a disgregarse, digamos así, gracias a estos procesos entrópicos que suceden en el sistema, ¿no? Estas reacciones que pueden ser endotérmicas o exotérmicas, pues hacen que el proceso de solubilidad se incremente o se acelere, ¿no? Y justamente en el caso del ejemplo del cloruro de amonio, pues al ser endotérmico, pues asimismo absorbe en este caso el sistema energía calórica y facilita el proceso de disolución del sólido en el medio líquido. En este caso, pues estaría aumentando el grado de desorden de las moléculas o de los iones, en este caso en la disolución, y es por eso que aumentaría, digamos, la entropía en el sistema. Bien. Bien, lo que tenía que avanzarse el día de hoy, pues en relación a completar lo que tiene